Hoy empezaremos a dar la parte de la clase número 3. En la clase anterior ya habíamos visto lo que es la clase 1 y 2. Hemos desarrollado ahí la parte de auditoría interna, conceptos, los tipos de auditoría, las pruebas de cumplimiento. Perdón, hoy iniciaremos con la prueba de cumplimiento. Voy a compartir algo. Para los que no me conocen, yo soy el profesor Miguel Adorno. Conmigo van a tener lo que es la parte de auditoría 1. Hoy empezaremos mejor dicho, continuamos ya con la clase número 3. Nos toca desarrollar hoy lo que es prueba de cumplimiento. El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, los registros contables y los saldos de los estados financieros sean verdaderos y exactos. Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar válido su examen se obtiene por medio de una serie de pruebas. Una prueba de cumplimiento es el examen de la evidencia disponible de que una o más técnicas de control interno están operando durante el periodo de auditoría. ¿Qué son las pruebas de cumplimiento y en qué periodo se realizan? Una prueba de cumplimiento se deberá obtener, o el auditor deberá obtener evidencias de auditoría mediante pruebas de cumplimiento y que son a través de, mediante pruebas como ser la existencia de que el control existe, la efectividad de que el control está funcionando con eficiencia y continuidad, es de que el control ha estado funcionando durante todo el periodo. ¿En qué etapa de la auditoría se desarrollan las pruebas de cumplimiento? El estudio y la evaluación del control interno incluye dos fases: la revisión preliminar y la realización de pruebas de cumplimiento. El primero, la revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los procedimientos y métodos establecidos por la entidad. La segunda, la realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad razonable de que los controles se encuentran en uso y que están operando tal como se diseñaron. ¿Qué le ayuda al auditor la revisión del control interno? Una función del control interno es la de suministrar seguridad de que los errores o irregularidades se pueden descubrir con prontitud razonable, asegurando así la fiabilidad e integridad de los registros financieros y operativos.
La revisión del control interno por parte del auditor le ayuda a determinar otros procedimientos de auditoría apropiados para formular su opinión sobre la razonabilidad de los saldos finales. Por definición, el control interno contempla una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los objetivos del sistema se cumplirán. La implantación y el mantenimiento de un sistema adecuado de control interno es responsabilidad de la administración del ente, y el diseño del mismo ha de realizarse teniendo en cuenta los juicios de la administración en cuanto a la relación costo-beneficio de cada procedimiento de control, aunque no siempre es posible obtener magnitudes objetivas de los costos y beneficios involucrados. Pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas son aquellas pruebas que diseña el auditor como el objeto de conseguir evidencia referida a la información financiera auditada. Están relacionadas con la integridad, la exactitud y la validez de la información financiera auditada. Los procedimientos sustantivos intentan dar validez y fiabilidad a toda la información que generan los estados contables, y en concreto a la exactitud monetaria de las cantidades reflejadas en los estados financieros. Las pruebas sustanciales se orientan a obtener evidencia de la siguiente manera. Las evidencias físicas es una de ellas, que permite identificar la existencia física de activos, cuantificar las unidades en poder de la empresa y en ciertos casos especificar la calidad de los activos. Esto como ejemplo podemos utilizar el inventario. Uno se va y hace un control sobre la cantidad y la calidad de los productos o de las mercaderías que existen. La evidencia documental, que es otro punto, consistentemente en verificar en documentos, ya sea financieros, nóminas de personales. Esa es la evidencia documental. Evidencia por medio de libros, diarios y mayores. Resume todo el proceso de contabilización de las operaciones. Resume todo el proceso de contabilización de las operaciones contabilizadas por la empresa. Y además son elementos imprescindibles para la preparación de los estados financieros. Tenemos la evidencia por medio de comparaciones y ratios. Es un medio de localizar los cambios significativos que deben ser explicados al auditor. Esto normalmente se hace a través de periodos contables, de un periodo a otro. La evidencia por medio de cálculos es la realización de cálculos y pruebas globales para verificar la precisión aritmética de saldos, registros y documentos. Evidencia verbal se hace a través de medio de preguntas a empleados y ejecutivos. El control interno como evidencia es un medio de obtener evidencia sustantiva y al mismo tiempo de determinar el alcance e intensidad con el que se deben aplicar los otros tipos de evidencias indicados. Se pueden identificar 8 diferentes pruebas sustantivas. Primero, pruebas para identificar errores en el procesamiento de la alta seguridad o confidencialidad. El segundo,
pruebas para asegurar la calidad de los datos. Tercero, pruebas para identificar la inconsistencia de datos. Cuarto, prueba para comparar con los datos o contadores físicos. Quinto, confirmaciones de datos con fuentes externas. Sexto, pruebas para confirmar la adecuada comunicación. Séptimo, para determinar la falta de seguridad. El octavo, pruebas para determinar problemas de legalidad. Pruebas de cumplimiento versus pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento consisten en recolectar evidencias con el propósito de probar el cumplimiento de una organización con los procedimientos de control. Esto difiere de la prueba sustantiva, en la que la evidencia se recoge para evaluar la integridad de las transacciones individuales, datos u otra información. Una prueba de cumplimiento determina si los controles están siendo aplicados de manera que cumplan con las políticas y los procedimientos de gestión. Por ejemplo, si el auditor del sistema interno le preocupa si los controles de las bibliotecas de programa de producción están funcionando correctamente. El auditor podría seleccionar una muestra de programas para determinar si las versiones, la fuente y objetos son las mismas. Una prueba sustantiva fundamenta la integridad de un procesamiento real. Provee evidencia de la validez e integridad de los saldos en los estados financieros y de las transacciones que respaldan dichos saldos. Existe una correlación directa entre el nivel de los controles internos y la cantidad de pruebas sustantivas requeridas. Papeles de trabajo en auditoría. ¿Qué son los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos, planillas o cédulas en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas u otros medios y pueden habilitarse sobre listados y fotocopias de documentos clave de la organización sin incurrir a acceso a todo el archivo. Al preparar el auditor los papeles de trabajo debe evitar acumular exceso de documentación. Esto se simplifica utilizando marcas de auditoría, es decir, certificando o validando información o actuaciones físicas que se tuvo a la vista mediante marcas y referencias previamente definidas. ¿Cuáles son los objetivos de los papeles de trabajo? Los objetivos de los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos. Primero, registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizados por el auditor. En segundo lugar, documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. Tercero, proporcionar la base para la rendición de informes. Cuarto, facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Quinto, minimizar esfuerzos en auditorías posteriores. Séptimo, dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se efectuó de conformidad con las normas de auditoría del órgano de control y demás normatividad aplicable. Octavo, estudiar modificaciones
a los procedimientos y al programa de auditoría para próximas revisiones. Naturaleza y característica. Los papeles de trabajo deberán incluir el programa de trabajo y en su caso sus modificaciones. El programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. Deberán contener índices, marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios. Deberán estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. Deben estar supervisados e incluir constancia de ellos. Ser supervisados e incluir la constancia de ellos. Ser completos y exactos a fin de que muestren la naturaleza y el alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Deben ser completos y exactos a fin de que muestren la naturaleza y el alcance del trabajo realizado. Deben redactarse en concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones adicionales. Deben ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Deben ser legibles, deben estar limpios y ordenados y tener espacio suficiente para datos, notas y comentarios. Acuérdense que los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado. En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, estos deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. B. Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable. Es decir, las pruebas practicadas deberán responder a la naturaleza y características de las materias examinadas. C. Importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. Pertinencia. O sea, D. Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Propiedad y confidencialidad. Propiedad y custodia de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son de propiedad de los órganos o firma de auditoría, o sea, pertenece al auditor. El auditor deberá custodiar con cuidado y con vigilancia la integridad de los papeles de trabajo, debiendo asegurar en todo momento y bajo cualquier circunstancia el carácter secreto de la información contenida en los mismos. Es difícil establecer el tiempo que un auditor debe conservar los papeles de trabajo, pero es recomendable conservarlos porque son importantes para para auditorías futuras y para cumplir con los requerimientos legales en caso de litigios. Los papeles de trabajo serán de propiedad del órgano de control por contener la evidencia de trabajo de auditoría realizado por su personal. Por tanto, su guarda y custodia serán responsabilidad de los auditores.
y para evitar el riesgo de que se extravíen o sean utilizados indebidamente por terceras personas. Los auditores deberán archivarlo en un sitio designado especialmente para ello, de preferencia bajo llave. La confidencialidad está ligada al cuidado y la diligencia profesional con que deberán proceder los auditores del órgano de control. Por contener información confidencial, el uso y consulta de los papeles de trabajo estarán vedados por el secreto profesional a personas ajenas a los auditores, salvo requerimiento o mandato de autoridad competente. Con el objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y archivados, se formarán tanto legajos como sea necesario que se archivarán en compiladores. Cada legajo incluirá un índice para facilitar la localización de las cédulas y demás papeles de trabajo. Los papeles de trabajo de auditoría terminada deberán conservarse por un periodo de 5 años. Con excepción de aquellos que por no haberse solventado alguna recomendación permanezcan en la oficina del auditor, quienes serán responsables de custodiarlo. Los archivos de papeles de trabajo. Los archivos de papeles de trabajo para cada examen puede dividirse en 2 grupos básicos: los archivos permanentes y los archivos corrientes. El archivo permanente constituye un legajo o expediente especial en que se concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, organización, operación, normatividad jurídica, contable, información financiera y programática, presupuestal, actas y documentos de entrega y recepción de los entes fiscalizables. Esta información debidamente actualizada servirá como instrumento de referencia y consulta en varias auditorías. Tienen como objetivo reunir los datos de naturaleza histórica o continua relativo a la presente auditoría. Estos archivos proporcionan una fuente conveniente de información sobre la auditoría que es de interés continuo de un año a otro. Los archivos corrientes son papeles de trabajos actuales o del periodo que se elaboran y obtienen en el transcurso de la auditoría. En ellos se deja evidencia del proceso de planeación y del programa de auditoría, del estudio y evaluación del control interno, del análisis de saldos, los movimientos, las operaciones que realizó la empresa, tendencias y razones financieras, del registro de la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, de la supervisión realizada, de la persona que aplicó los procedimientos y la fecha en que se realizó el trabajo, y de las conclusiones de la revisión y el informe de auditoría que se incluyen las recomendaciones formuladas. Las cédulas sumarias. En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto a examen, por ejemplo, los ingresos, los gastos y asignaciones presupuestales. Es conveniente que esta cédula contenga los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con los estándares del periodo anterior, con el propósito de que se detecten desde ese momento las desviaciones importantes que requieren explicación, aclaración o ampliación de algún procedimiento antes de concluir con la revisión. Esta es una cédula sumaria. En esta parte tenemos los datos del pasivo. Tenemos acá las obligaciones financieras, los proveedores. En la primera columna está
el saldo al 31 de diciembre del año anterior. En esta columna tenemos como evidencia primaria el saldo a diciembre del año del examen o de este año en que se realiza la auditoría. En esta columna tenemos las evidencias corroborativas, ¿verdad? Que son ajustes y reclasificaciones. En este caso no hay. Y acá en la última columna está la evidencia suficiente y competente. Y en esta parte tenemos donde dice saldo a diciembre 31 según auditoría. Y acá abajo tenemos las marcas, ¿verdad? En donde acá en un costado hacia la izquierda dice totalizado. Estas son marcas de auditoría, ¿verdad? Que una vez que uno haya controlado, le van poniendo. Dice acá en la conclusión, el pasivo representa razonablemente las obligaciones externas de la empresa. O sea que el auditor, a través del análisis y la corroboración de datos, emite esta conclusión en donde dice que el pasivo representa razonablemente las obligaciones externas de la empresa. Tenemos las cédulas analíticas, en donde en esta parte ya prácticamente se detalla, por decir, el rubro de los activos corrientes, por ejemplo, caja, bancos, se detalla más para el análisis. Acá tenemos también el saldo al año anterior, el saldo al año actual. Acá en este caso, si hubo ajustes y reclasificaciones, se hace algunas referencias cruzadas en el sentido de emitir circularizaciones a los bancos para confirmar y corroborar el saldo al 31 de diciembre de ese año. Y al final tenemos lo que es el saldo según auditoría. Ya acá abajo tenemos una conclusión que dice que el disponible representa razonablemente los recursos en efectivo de la empresa. Estas son las cédulas, ¿verdad? Donde el auditor va elaborando su análisis y de paso haciendo la corroboración de los saldos. Tenemos las cédulas subanalíticas. Este ya es mucho más detallado porque ya es por cuenta de la cuenta, de la cuenta banco. Tenemos acá la cuenta del banco, tres, en donde tenemos los saldos del año anterior, el saldo al año actual. Y acá tenemos las marcas. A un costado tenemos las marcas que el significado tenemos ahí en el costado izquierdo donde dice totalizado, conciliado, circularizado. Para obtener estos datos, el auditor debe hacer la circularización, como ya mencioné anteriormente, la circularización a los bancos para poder realizar la confirmación de los saldos. Aparte de eso, debe conciliar los saldos también. Y la última columna, saldo según auditoría. Y emitir una conclusión donde dice el disponible en el banco tal XX representa razonablemente los recursos en efectivo de la empresa depositada en esta institución financiera. Y eso ha sido por hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna pregunta, consulta? Hola. Hola, ¿Alguna consulta que quieran hacer?
Yo no, profe. Yo también no. Bueno. Entonces terminamos nuestra clase de hoy. Estaría comunicándole, ¿verdad? Le voy a pasar el link para poder conectarnos oportunamente. Está bien, profe. Bueno, eso ha sido todo por hoy.